noches, estimado docente, compañeros y público en general. En esta ocasión, el grupo 2 tiene el agrado de presentar el tema delitos financieros, una problemática de gran relevancia en el ámbito económico y legal de nuestra sociedad. A manera de introducción, ¿qué son los delitos financieros? Los delitos financieros son actos ilegales cometidos por una o dos a más personas que tienen la finalidad de obtener un beneficio económico mediante el uso indebido de recursos financieros, manipulación de información contable o el engaño de las transacciones económicas. Esto incluye actividades como el fraude, el lavado de dinero, la evasión fiscal, la corrupción, y en este aspecto es el motivo principal de estos delitos el beneficio económico de la persona. Por ejemplo, delitos de fraude financiero. El fraude financiero es cualquier delito que involucre dinero o fondos obtenidos de manera ilícita. El fraude financiero generalmente implica que alguien sea estafado y que se le quite su dinero a través del robo o el engaño. En este aspecto, el fraude puede ser interno, cometido por un trabajador, empleador o alguien que esté asociado a una organización. Vamos a dar un caso breve. Un contador de una empresa falsifica los registros contables para desviar dinero a una cuenta personal durante meses. Realiza pequeñas transferencias encubiertas que pasan desapercibidas hasta que una auditoría interna detecta las irregularidades cometidas. En este aspecto, este acto constituye un fraude financiero interno. A continuación, le doy pase a mi compañero. En esta oportunidad vamos a hablar un poco respecto a los delitos financieros que se encuentran tipificados en el Código Penal peruano. Estaríamos hablando de los artículos 244 hasta el 251. Hablar de cada uno de estos delitos en el ámbito general sería muy amplio, así que hemos decidido realizar un análisis en los cuales encontrar semejanzas que nos ayuden a entender a mejor manera estos delitos. A pesar de que cada uno de estos delitos tenga características únicas, hay algunas semejanzas las cuales hemos podido entender cómo sería el bien jurídico protegido. La mayoría de estos delitos atentan contra la confianza de los usuarios respecto al sistema financiero, el mercado de valores y las acciones que se llegan a hacer en estos dos ámbitos. Hay que recordar que el Estado lo que busca es que el usuario tenga confianza en bancas y cooperativas, en la bolsa de valores, y este tipo de conductas atenta contra esa confianza que llegan a tener las personas, perjudicando al sistema financiero. Respecto a contra qué afecta, estaríamos hablando también del patrimonio de las personas, no solo de carácter colectivo, haciendo referencia a los usuarios de estas entidades o del sistema financiero, sino también contra los accionistas e incluso dueños de estas entidades financieras. Por otro lado, hemos podido hallar que las acciones que más se cometen podrían llegar a ser como el engaño, ocultar información, manipular información o incluso abusar del sistema financiero, ya sea para obtener un provecho económico indebido y causar daño a este sistema. Continuando con las similitudes, la mayoría de estas, a pesar de que el autor puede ser una persona natural, como podría ser el préstamo de dinero de manera ilegal, se estaría hablando también de personas con actitudes distintivas, como podrían llegar a ser directivos, gerentes o administradores. La mayoría de estos delitos se contemplan formas agravadas si lo realiza uno de estos administradores de las entidades financieras. Por otro lado, las penas más comunes que hemos podido hallar no rondan de entre 1 a 6 años, siendo la más grave el de 10, e incluso una más grave que llegue a ser la disolución de la institución por parte del Estado, y en algunos casos inhabilitación. Asimismo, se estaría hablando de que se actúa en estos delitos con dolo, no hay omisión o culpa. Generalmente el sujeto activo realiza esto a conocimiento, como ya mencioné, al ser una persona que tiene actitudes eh, sobresalientes y al tener confianza, pues llega a ser un representante de las entidades, se supone que él conoce las consecuencias de las acciones que realiza.
Entonces, hemos llegado a la conclusión de que la mayoría de estos delitos se hace mediante dolo. Entonces, podemos concluir que aunque los delitos financieros sean distintos entre sí, comparten la misma esencia. Buscan castigar el uso fraudulento del sistema financiero, el cual tiene como plan que se abuse de este, se malinterprete o se oculte cierta información, afectando de manera patrimonial no solamente a los usuarios, sino también incluso a representantes o dueños de estas entidades. Se busca proteger la confianza pública con respecto al sistema financiero nacional. Y si se trata de estos delitos, como ya he mencionado antes, atenta contra el interés público, el interés privado. Siguiendo con la exposición, me ha tocado hablar sobre la clasificación de los delitos financieros, teniendo en cuenta que cada delito que voy a mencionar en esta oportunidad no solamente se va a ver acá en Perú, sino que en determinados países de ejemplos. Ahora, el primer delito muy evidenciado y muy preocupante es el delito de fraude financiero. El fraude financiero se refiere a cualquier acto engañoso con el propósito de obtener beneficios económicos ilícitos. Este tipo de fraude puede incluir la manipulación de información financiera, la falsificación de documentos y el uso de identidades falsas. Un ejemplo notable es el caso de Jerome Carvin en Sociedad General, donde las transacciones que se manifiesta no autorizadas resultaron en pérdidas aproximadamente de 4.900 millones de euros para el banco. El segundo, que es el lavado de activos. El lavado de activos, como manifestó, es ilícito, es un acto original ilícito de fondos obtenidos a través de actividades criminales. Este proceso generalmente se divide en tres etapas: colocación, estratificación e integración, para que se dé a cabo este acto ilícito. Un ejemplo es el caso del banco HSBC, que en 2012 fue multado con 1.900 millones de dólares por permitir que carteles de drogas mexicanas lavaran dinero a través de sus cuentas. Manifestando esto, que el lavado de activo no solamente está establecido y observado mayormente acá en Perú, mayormente en la selva, sino que también determinados países sufren de este origen ilícito que va en contra del Estado. Ahora, el tercero que se manifiesta es financiamiento de terrorismo. Muchas veces esto se ha obtenido en el tiempo de 1990, determinado antes que se lleve a cabo también la finalización del terrorismo, pero en determinados países se sigue incluyendo esto por falta de origen y establecimiento del mismo Estado. Ahora, el financiamiento de terrorismo implica proporcionar fondos a individuos o a grupos para cometer actos terroristas. Este financiamiento puede provenir de diversas fuentes, incluyendo actividades ilícitas y donaciones legítimas. Un ejemplo es la organización terrorista Al-Qaeda, que ha utilizado una red de empresas y donaciones para financiar sus operaciones. Qué preocupante. El cuarto, de igual forma, el tercero es la estafa bancaria y bursátil. ¿De qué trata esto? Esto trata sobre que incluye prácticas ilegales realizadas por bancos, entidades financieras o sus directivos, como la comercialización fraudulenta de productos financieros y la manipulación de transacciones financieras. Un ejemplo es el banco de Barings, donde el operador Nick Leeson realizó transacciones no autorizadas que llevaron a la quiebra del banco de 1995. De igual forma, delitos contables y de auditoría. Auditoría. Los delitos contables implican la manipulación de registros financieros para presentar información falsa. La auditoría forense es una herramienta muy eficaz y clave para detectar y prevenir estos delitos. Un ejemplo es el caso de Aaron, donde la empresa
influyó sus ingresos y ocultó sus deudas, lo que llevó a un colapso en el año de 2001 y las pérdidas de miles de millones de dólares para los inversores. Determinado esto, cada delito financiero no solamente está llevando a cabo en el Perú, sino en determinados países, que ha sido de falta de vulnerabilidad de cada uno de los ciudadanos que han sido afectados por este delito financiero, que es acto ilícito de cada uno de los países. De pase a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, el día de hoy les voy a explicar sobre las principales modalidades de delitos financieros, tales como la ocultación de activos, la evasión fiscal y la manipulación de mercado, delitos que comprometen principios fundamentales del Estado de Derecho, tales como la legalidad, la transparencia y la justicia fiscal. En primer lugar, la ocultación de activos, tipificada en el artículo 1 del Decreto Legislativo número 1106, Ley contra el lavado de activos, constituye una de las manifestaciones más complejas y perniciosas del crimen organizado. Este delito se caracteriza por el intento deliberado de ocultar la identidad del origen ilícito de bienes y activos, utilizando para ello una serie de mecanismos financieros y corporativos sofisticados. Cabe destacar que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, no es necesario probar la comisión de un delito fuente, sino que basta con establecer el nexo entre el bien y su origen ilícito. Este principio obedece la lógica de peligro abstracto, el del delito de lavado de activos, lo que implica que el simple hecho de intentar integrar el producto ilícito al circuito económico constituye un delito autónomo sujeto a sanción penal. La evasión fiscal, por otro lado, se configura en la defraudación tributaria contemplada en el artículo 1 del Decreto Legislativo número 813 y constituye un desafío tanto para la administración tributaria como para el orden público. La evasión no es únicamente un problema de deficiencia en el cumplimiento de estas obligaciones fiscales, sino que se traduce en un fraude sistemático al sistema tributario mediante la elusión de impuestos a través de prácticas fraudulentas como la emisión de facturas falsas, el subregistro de ingresos o el testamento de egresos. El Código Penal establece penas de prisión que pueden alcanzar hasta los 12 años en caso de que se trate de montos considerables o una conducta reiterada. En este contexto es relevante señalar que el principio de inversión de la carga de la prueba ha adquirido especial relevancia, permitiendo que en ciertas circunstancias sea el imputado quien deba acreditar la legalidad de sus ingresos y la veracidad de sus declaraciones fiscales. Por último, la manipulación del mercado, regulada en el artículo 251b del Código Penal, constituye una infracción grave que atenta contra la integridad y la transparencia de los mercados de valores. El delito se materializa mediante acciones fraudulentas orientadas a alterar artificialmente los precios de los instrumentos financieros con el fin de obtener un beneficio económico indebido. La manipulación del mercado se configura, por ejemplo, mediante operaciones de compra-venta o de venta de valores con el fin de crear una falsa apariencia o de liquidez o de demanda, o bien a través de la difusión de información falsa o engañosa que induzca a un error. Continuando con la exposición, yo les hablaré sobre la teoría del delito. En ese punto podemos apreciar los siguientes elementos. En primer lugar, tenemos a los sujetos activos y a los sujetos pasivos. Los sujetos activos vienen a ser aquellos que van a realizar este hecho delictivo, que van a tener conocimiento sobre el sistema financiero, que pueden ser contadores, empresarios, etc., como también cualquier ciudadano que va a realizar una conducta que se encuentra tipificada como delito. Después tenemos a los sujetos pasivos, que van a ser aquellos que van a verse afectados a causa de la comisión de dicho hecho delictivo, en donde podemos apreciar aquí el Estado, por ejemplo, en delitos como lavado de activos, entidades financieras, por ejemplo, en casos de delitos de fraudes bancarios, y las personas naturales y jurídicas, por ejemplo, en delitos de estafas piramidales. Luego, como segundo elemento, vamos a encontrar el dolo o la culpa. El dolo, que vienen a ser que son comúnmente vistos en estos delitos financieros, que van a ser realizados con la intención y la voluntad de realizar esta acción prohibida para obtener un beneficio económico. Por ejemplo, aquella persona que va a manipular registros contables para atraer inversionistas y luego ir con el dinero está actuando con dolo. Después tenemos, si bien existen que son culposas, que son menos vistas, pero se van a realizar a causa de una negligencia en la administración de los fondos públicos y privados, en donde aquí no se va a actuar con la intención de cometer un hecho delictivo, sino a causa de una falta de cuidado,
Como tercer elemento tenemos la antijuricidad, que se establece que la conducta debe ser contraria a nuestro ordenamiento jurídico y no encontrarse amparada en ninguna causa de justificación, ya sea de legítima defensa, estado de necesidad o cumplimiento del deber. Y como cuarto elemento tenemos el bien jurídico protegido. En estos delitos financieros, si bien los bienes jurídicos protegidos son el orden económico-financiero, también se encuentran aquí la confianza del público del sistema financiero y el patrimonio de las personas y del Estado. Ahora le cedo la palabra a mi compañera. Continuando con la exposición, ahora les daré a conocer la responsabilidad penal de la persona jurídica y del empresario. En el marco del derecho penal económico, la responsabilidad penal puede recaer tanto en las personas naturales como en las personas jurídicas, particularmente en el ámbito de los delitos financieros, tales como el lavado de activos, el fraude financiero, la estafa bancaria o el financiamiento del terrorismo. Siendo así que nuestra legislación penal peruana contempla la responsabilidad penal, por lo que existe una distinción sustancial entre la responsabilidad atribuida a una empresa, en este caso una persona jurídica, y un empresario, en este caso una persona natural. Primeramente tenemos a la responsabilidad de la empresa, donde la Ley 3424 introdujo en el Perú la responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas. Aunque esta se presenta como una responsabilidad administrativa, en realidad constituye una verdadera responsabilidad penal, ya que permite sancionar a las empresas de forma directa por los hechos propios, es decir, por defectos de organización que faciliten la comisión de delitos financieros. Posteriormente, la ley antes mencionada fue modificada por la Ley número 31740, la cual establece que las empresas pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos en su nombre o por cuenta suya, y en su beneficio directo o indirecto, por medio de los socios, directores, administradores, representantes legales o apoderados de la persona jurídica, bajo cualquiera de las modalidades de autoría y participación previstos en el Código Penal, siendo así que las sanciones para estas empresas incluyen multas, suspensión de actividades, inhabilitaciones, clausuras de las empresas o la disolución de las empresas. Por otro lado, tenemos a la responsabilidad penal del empresario, donde su responsabilidad penal puede derivarse de su participación directa o indirectamente en los delitos financieros, o por la falta de supervisión en las empresas. En este contexto, esto incluye el gerente general, el administrador o cualquier persona natural que tome decisiones relevantes dentro de la organización de la empresa, donde se benefician de estos actos financieros ilícitos. Asimismo, la responsabilidad penal del empresario se analiza en base al dolo, que es la intención, o culpa, que es la negligencia. Cabe destacar que estos actos ilícitos, como el fraude financiero, el lavado de activos, la falsificación contable y entre otros más. También tenemos a la responsabilidad por omisión, en donde el empresario permite que dentro de su empresa se cometan delitos financieros. Entonces, de acuerdo a ello, podemos decir que la principal diferencia entre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de los empresarios radica en que la empresa es responsable por su estructura organizativa deficiente y por beneficiarse del delito, mientras que el empresario, en este caso, responde por su conducta personal, ya sea por acción u omisión. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, un ejemplo práctico para este tipo de delitos financieros es uno que daré a continuación. El delito en cuestión es el de lavado de activos. El señor Juan Pérez comete este delito para encubrir sus otras actividades ilegales, como son el contrabando de mercancía ilícita e ilegal, como lo es zapatillas marca conocida, que lo transporta vía Desaguadero Perú-Bolivia. En conclusión, tenemos de que los delitos financieros constituyen una grave amenaza
manifestación de peligro para la seguridad económica y estabilidad de las instituciones de nuestro Perú, de nuestro Estado peruano. También tenemos que debemos luchar contra este tipo de delitos. Como segunda conclusión, ya que si no hay confianza en el Estado, las empresas, los gobiernos y los ciudadanos no podrán generar ganancias también lícitas y dirán, observarán y sacarán de conclusiones que no es una buena decisión confiar en el Estado. Muchas gracias.